Hemostasia y coagulación. Describiremos entonces la vía intrínseca para iniciar la coagulación. Recuerden que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca van a terminar con la producción de activador de protrombina. Es decir, que este es el mecanismo, o mejor dicho, el final o el fin de ambas vías, la producción de activador de protrombina. En este caso, la vía intrínseca comienza con un traumatismo propio en la propia sangre y el mecanismo o la vía intrínseca tiene varios pasos que son los siguientes. El primero es la activación del factor 12 y la liberación de fosfolípidos por parte de las plaquetas que se encuentran en la circulación. El factor 12 termina activando el factor 11 para dar origen al factor 11 activado. Y luego se produce la activación del factor 9 por el factor 11 activado. Y finalmente la activación del factor 10. Y luego los pasos son comunes tanto para la vía intrínseca como para la vía extrínseca, ya que el factor 10 activado termina por formar factor activador de protrombina, que es prácticamente lo más importante de ambas vías. En relación al traumatismo en la sangre, esto implica, por ejemplo, que la sangre entre en contacto con colágeno, también con la superficie de un vidrio de tubo de ensayo o también con cualquier superficie de carga negativa. Esto se considera entonces que son los mecanismos que inician la cascada de coagulación por la vía intrínseca en relación al traumatismo directo a la sangre. Son estos eventos. Y pues por supuesto esto va a terminar cambiando o dando origen al primer paso, que es el cambio de configuración del factor 12 a factor 12 activado, que es una enzima proteolítica. También se considera que el traumatismo directo a la sangre lesiona las plaquetas y estas desempeñan un factor importante en la cascada de eventos que vamos a describir a continuación. Luego se produce la activación del factor 11. El factor 12 activado actúa sobre el factor 11 y lo activa. Y esto vendría siendo la segunda etapa en esta vía. Lo anterior va a requerir tanto cininógeno como precalicreína. Y posteriormente se produce la activación del factor 10. El factor 9 activado junto con el factor 8 y con los fosfolípidos liberados de las plaquetas traumatizadas activan al factor 10. El factor 8 es el que falta en pacientes con hemofilia clásica. Este dato lo quise incluir aquí porque también es importante recordarlo. Luego el factor 10 activado termina formando activador de protrombina. Y recuerden que esta es una etapa común para ambas vías. Es decir, que desde el momento en el que se produce el factor 10 para dar origen al factor activador de protrombina, digamos que es una vía, es una vía común entre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Son pasos comunes, pues. El factor 10 se va a combinar con el factor 5 y los fosfolípidos de las plaquetas para formar entonces activador de protrombina. La diferencia en este caso es que los fosfolípidos en este caso provienen de las plaquetas y no de los tejidos lesionados. Y aquí tenemos este esquema. Fíjense entonces, un traumatismo directo con la sangre. Esto hace que el factor 12 cambie de configuración y se convierte en factor 12 activado. El factor 12 activado en presencia de cininógeno y precalicreína actúa sobre el factor 11 para activarlo. El factor 11 activado va a activar el factor 9 para dar origen entonces al factor 9 activado. Y el factor 9 activado junto con otra serie de factores, como fíjense el factor 7, presencia de calcio, y va a terminar dando origen entonces a los cambios de configuración o a los cambios que llevan a la activación del factor 10 a factor 10 activado. Y el factor 10 activado junto con el factor 5 de Leiden y calcio va a terminar dando origen, y además también fosfolípidos de membrana va a terminar dando origen al activador de protrombina, que finalmente cambia o produce la transformación de protrombina en trombina, y la trombina actúa sobre el fibrinógeno para dar origen a la fibrina. Recuerden también que dijimos que este traumatismo directo sobre la sangre producía traumatismos o lesiones en las propias plaquetas, que hacían que entonces ellas expresaran o produjeran fosfolípidos plaquetarios que también actúan durante la vía intrínseca.
Los procesos de coagulación no se dan de forma indefinida y existe una serie de anticoagulantes vasculares que son importantes para que este proceso, pues digamos que no se perpetúe o por supuesto no se lleve a cabo. Es decir, no tengamos eventos tromboembólicos. Y dentro de estos factores anticoagulantes, uno de ellos importantísimo es la indemnidad de la superficie endotelial. La lisura de la superficie endotelial y la indemnidad de la pared es un factor importante para que no se desencadene los eventos que llevan finalmente a los fenómenos trombóticos y embólicos. Otro de los anticoagulantes vasculares importantes es la antitrombina 3. Y recuerden que entre los factores importantes están los que van a terminar eliminando la trombina de la sangre. Y pues dos de los más importantes elementos que eliminan la trombina de la sangre son los filamentos de fibrina que se forman durante el proceso de coagulación, y el otro importante es la antitrombina 3, que entonces es uno de los factores que contribuye a eliminar la trombina de la sangre, ya que no se produzcan la formación de coágulos. Por otro lado tenemos a la heparina, que es un anticoagulante poderoso, pero que se encuentran en pocas cantidades en la circulación, y esto es un polisacárido conjugado de carga negativa, es un polisacárido bastante grande, que al combinarse con la antitrombina 3 incrementa hasta 10 veces la eficacia de la misma. Es por esto que en presencia de heparina, de exceso de heparina, es casi instantáneo la eliminación de la trombina de la sangre circulante, y pues por supuesto se para, o mejor dicho, se interrumpe el proceso de formación de coágulos. El complejo heparina-antitrombina 3 también va a eliminar otros factores como el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 10. Y sabemos que la heparina se encuentra en grandes cantidades en mastocitos basófilos, sobre todo, y también en las células cebadas, y estas células se encuentran son abundantes en pulmón y en hígado, y es por esto que se cree que el pulmón y el hígado reciben con bastante frecuencia en ellos se producen fenómenos trombóticos y embólicos que son superados debido a la producción de heparina por parte de los mastocitos basófilos que se encuentran en las células cebadas de estos órganos. Hasta aquí lo básico que debemos comprender sobre hemostasis y coagulación. Existen otros aspectos que pudiéramos discutir, pero esto es lo importante que debemos saber para comprender el proceso por el cual se producen fenómenos tromboembólicos en pacientes que tienen mutaciones del factor 5 de Leiden, que tienen mutaciones en el gen de la antitrombina 3 y otros aspectos que forman parte de la comprensión de lo que es las trombofilias y por supuesto lo que nos atañe la trombofilia dentro del embarazo.